Y bueno, soy José Alberto Andrés, soy el director y productor del documental Manolo Cabeza Bolo, si todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí. Nos dicen que somos pasotas y pasan de todo lo nuestro. Yo conocí a Manolo de joven, yo soy de Huesca, y la primera vez que lo vi en el Jayalay, en un concierto mítico donde salió él solo con su guitarra y de teloneros tenían ni más ni menos que la Polla Records, imagínate tú el tema, y triunfó, lo cierto es que triunfó, y desde entonces pues bueno, yo me convertí en un seguidor de Manolo, tenía todos sus discos, sabía todas sus canciones, me sabía todas sus historias, me sabía toda esa leyenda que siempre ha girado en torno a Manuel, y desde allí, de ahí para adelante, o sea, porque seguí acumulando su música, siguiéndolo, hasta que 30 años después, pues bueno, pues a raíz de unas conversaciones, yo le propuse la posibilidad de hacer el documental, y yo me coloqué en ese momento en el otro lado del escenario, ¿no? Pasé a formar parte de su troupe. Y todavía cerebros les traemos nuestra canción. Si alguien creía que en España no había cantautores punk, es que no conoce a Manolo Cabeza Bolo, un ciclón antisocial que despunta por sí mismo y sin permiso de nadie. 4 años caminando juntos hasta que este documental ha salido, y lo cierto es que mi punto de vista no ya de fan, no ya de seguidor, sino de compañero y de amigo de Manolo, pues lo cierto es que ha cambiado bastante. Y lo cierto es que la historia que a priori me podía parecer muy interesante, me pareció ya súper interesante y salvaje, casi diría yo, porque por la posibilidad de estar con él y de ver cómo él concebía su ser artista, su ser persona fuera del personaje de Manolo de Cabeza Bolo, su ser enfermo. Todo ese tipo de cuestiones pues las hemos vivido bastante juntos. Me he llevado la suerte de haber convivido con un artista auténtico. Manolo es un artista 24 horas, independientemente de que sea Manolo o que sea Manuel, ¿vale? Porque tiene un hábito en todo lo que tiene que ver con su proceso de enculturización, lectura, escuchar, ver, analizar, someter la realidad a su peculiar y surrealista escrutinio, ¿vale? Que hace que tenga una actitud laboral, artística, tremendamente constante y tremendamente mantenida, ¿no? Y entonces, pues, es cuando de alguna manera te encuentras con el oficio de artista que le sale del alma, por un lado, y por otro lado te encuentras con una naturaleza creativa explosiva. La mayoría de la gente tenga el concepto de mí de que solo es la fiesta y la droga. Por mi forma de vestir, no dejan de hablar de mí, viva yo y mi caballo, pero ¿de qué van? Manolo se puede morir tranquilo si lo sanbenitamos con que ha destrozado el punk. Viva yo y mi caballo. Tocas como el culo la guitarra, pero las letras son una pasada. Yo creo que no hay que pensar. En realidad, yo lo que más valoro de Manolo como artista es su literatura que es apabullante. Es apabullante, y luego pues su pack escénico absolutamente irreverente, que no tiene, muy desprejuiciado y muy a la vez muy comprometido con su tiempo y con su modo de ubicarse anarquista en todo lo que tiene que ver con su persona en sus 24 horas. Manolo no se disfraza de punk, no lo necesita, se va a disfrazar de punk, y él ha estado rodeado de disfrazados, y de gente que ha impostado un modo artístico, que está muy bien, eso está muy bien, y no lo critico, pero Manolo vive como canta. Si tú analizas todo debería estar en la cárcel. No voy a cambiar. ¿Cuál es tu patología? ¿Qué te dicen que tienes? Pues una esquizofrenia de psicótico, maníaco, depresiva, una mezcla de todo que no lleva a que no debe ser nada. Viva yo y mi caballo, dicen que loco está.
Viva yo y mi caballo, y a mí me da igual, no pienso cambiar. Viva yo y mi caballo. Espiello me parece una joya patrimonio del Pirineo, patrimonio de Boltaña, patrimonio de Aragón, que es un soplo de aire fresco, ¿sabes? Sobre todo por el concepto etnográfico, con un rango tan abierto y tan, casi diría yo que desapegado de determinado tipo de dogmas, ¿no? A propósito de lo etnográfico, porque hay muchos ámbitos que se acercan allí. Y evidentemente, pues bueno, con un público bastante educado en el sentido de ver cine críticamente, eso quiero decir con educado, que acude, que se empapa, que acompaña los procesos, y ahí está Espiello, ocupando un lugar bastante preeminente dentro del panorama cinematográfico y festivalero de España, o sea que fantástico.